que hay que admitir. Creo que ya la gran mayoría aquí está. Ah, no, aquí hay otro. Tres más. Son 19. En la lista hay 23 estudiantes. Ahorita son 19 a 20. Admitir. Bueno, pues vamos a iniciar la clase de hoy. Esta sería la unidad número 1. Déjenme. ¿Dónde está? Entonces, iniciemos con esta unidad que es el metabolismo del glucógeno. Y antes de iniciar como tal las reacciones, ¿sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Antes de iniciar las reacciones de esta vía metabólica, vamos a hablar un poco, recordar que el glucógeno pertenece a un grupo de moléculas llamadas carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, aquí les pongo, se definen como biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sabemos que algunas de ellas también van a contener nitrógeno, fósforo o azufre. Aquí les pongo, si ven mi cursor, estoy admitiendo a otros estudiantes, ya. Ya. Tienen aquí la fórmula general para los carbohidratos, es esta que ven aquí que les estoy señalando con mi cursor, que es, entre paréntesis, es CH2O. Se cierra el paréntesis N. Y en el caso de la glucosa, aquí les pongo el ejemplo, es entre paréntesis CH2O y la N va a ser 6. Hay otro estudiante. Esperen, dejen admitirlo. Ya. Entonces, en el caso de la glucosa, serían exactamente, tiene 6 carbohidratos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Y entonces puede ejemplificarse como esta fórmula o bien también como les había mencionado. Esto ya lo habían visto anteriormente. Entonces, estos carbohidratos, ¿alguien recuerda en cuántas clases se dividen?
Es lo de monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y polisacáridos. Ajá, exactamente. Se dividen en tres clases como su compañera Anaí les mencionó. Déjenme poner participaciones. Aquí hay otro estudiante. Espero que sí haya entrado. Parece que sí. No, no lo veo. Es Brian. Creo que no se puede conectar. Algo hay un problemita con él que no se puede conectar. Bueno. ¿Alguien? Aquí está otro estudiante. Ya. Como mencionaba Anaí, exactamente, aquí hay otro estudiante que... Les voy a pedir a todos, por favor, hay algunos que estuvieron antes de las 8, por favor que la mayoría se conecte. Antes de las 8, por favor, que esté esperando para que les dé la entrada, para que si no interrumpamos la clase, por favor. Entonces, como se mencionaba, estos carbohidratos se dividen en tres clases y esas tres clases van a tener esta palabra sacárido en su nombre, el cual deriva de un vocablo griego que significa azúcares, y entonces son los monosacáridos, como decía Anaí, los oligosacáridos. Dentro de este grupo de oligosacáridos se encuentran los disacáridos. ¿Por qué? Porque este grupo es muy importante porque son muy abundantes a nivel de la naturaleza y los vamos a ver un poco. Y están los polisacáridos. Y entonces los monosacáridos van a ser el grupo más sencillo, son sólidos incoloros, que son estas características que presentan, cristalinos, muy solubles en agua y la mayoría de ellos tienen un sabor dulce, ¿sí? Esto ustedes ya lo habían visto, pero nada más es para recordar. Existen estas dos familias de monosacáridos, las aldosas y las cetosas. Y estas, en el caso de las aldosas, van a tener un grupo aldehído y de las cetosas tienen un grupo cetona. Y aquí les ejemplifico, si ven del lado derecho de la pantalla, de la diapositiva, en rosita está esta molécula que es el gliceraldehído y tiene aquí un grupo aldehído. Entonces, este gliceraldehído pertenece a las aldosas y en el caso de las cetosas tienen un grupo cetona. Y aquí está en rosita y este es su grupo cetona. Entonces, en el caso de estos monosacáridos, los más sencillos son aquellos que contienen 3 carbonos. Son llamados también triosas porque son 3 carbonos los que contienen. Y aquí están los ejemplos, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que serían los más sencillos porque tienen 3 carbonos. Hay de 4, de 5, de 6, de 7 carbonos, las heptosas. Y aquí les pongo ejemplos, por ejemplo, de la glucosa, sería en el caso de las aldosas. La fructosa de las cetosas, por ejemplo. Sí lo recuerdan un poco.
¿O esto no lo vieron? Sí. Ok. Entonces sí les sirva de repaso. En el caso de los oligosacáridos, mencionamos que el grupo más abundante son los disacáridos y estos oligosacáridos se dice que viene su nombre de uno es oligos, que significa poco, ya vimos que sacáridos es azúcar, entonces son pocos azúcares, y estos van a estar constituidos por cadenas cortas de unidades de monosacáridos. Y estas unidades de monosacáridos van a estar unidos unos a otros por unos enlaces o glicosídicos. En el caso de estos disacáridos, que son los más abundantes, están, por ejemplo, la maltosa, que está constituida por 2 glucosas, la lactosa. ¿Recuerda alguien por qué monosacáridos está conformada? ¿No? La lactosa era glucosa más galactosa. Por galactosa y glucosa. En el caso de la sacarosa es por fructosa y glucosa. ¿Sí? Y entonces estos oligosacáridos van a poseer 3 o más unidades que poseen 3 o más unidades de monosacáridos. Generalmente pueden estar unidos a proteínas, formando las glicoproteínas, o bien unidas a lípidos y forman entonces los glicolípidos. Aquí hay otra estudiante. En el caso de los polisacáridos, estos se van a clasificar. Hay algunas clasificaciones. Esta es muy importante, es de acuerdo a su composición, es en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. En el caso de los homopolisacáridos, son aquellos que contienen solamente una unidad monomérica. Aquí les pongo el almidón, que contiene solamente unidades de glucosa. Y a este grupo también va a pertenecer el glucógeno, ¿sí? Que el cual va a contener también solo unidades de glucosa. Solamente que el almidón, ¿dónde lo encontramos? En las plantas. En las plantas. Y en cambio, el glucógeno se encuentra en las células, en los animales, ¿sí? En el caso de los heteropolisacáridos, nada más les menciono que contienen de 2 o más clases de unidades monoméricas, que están, aquí amplificados con colorcitos. Va a contener diferentes unidades que lo componen, mientras que los homopolisacáridos, como les mencionaba, van a contener un solo tipo de unidad monomérica. Esta otra cosa importante, antes de llegar al glucógeno, es que el almidón es un polisacárido de reserva otra vez en las plantas, mientras que el glucógeno va a ser un polisacárido de reserva en los animales, ¿sí? Y vamos ahora sí directamente a este glucógeno.
Y entonces ustedes recuerdan, y ya ahorita les mencioné, que están constituidos por solamente glucosas, que va a presentar cadenas lineales, y estas glucosas, ya les mencioné, están unidas por enlaces glicosídicos. En el caso de las cadenas lineales, las glucosas se unen a través de enlaces alfa 1,4, mientras que en los puntos de ramificación, estas glucosas se van a unir por enlaces alfa 1,6. Las glucosas, o se sabe que el máximo hasta el momento de glucosas que pueden unirse en el glucógeno son hasta 120,000 glucosas, ¿sí? Entonces puede haber, el glucógeno puede estar conformado por 12 a 18 glucosas, pero puede llegar a ser hasta 120,000. Ahora bien, sabemos que este glucógeno es abundante en el músculo esquelético, constituye el 1% de la masa muscular, y en el hígado constituye el 10% de esta masa hepática. A nivel en las células, el glucógeno, no sé si recuerdan ustedes, se veían como gránulos, y estos granulitos pueden tener de 10 a 40 nanómetros de diámetro. Y las células, bueno, los contienen, ya sea las células musculares, las células hepáticas, lo mantienen a nivel intracelular. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ahora, entonces este glucógeno va a ser otra vez este polisacárido de reserva energética para nosotros y para otros grupos, bueno, en el caso de otros animales. Y lo que vamos a ver ahora es cómo este glucógeno es utilizado, cómo es transformado a través de esta vía metabólica llamada glucogenólisis. Entonces, esta glucogenólisis otra vez es una ruta catabólica y va a ser la degradación o la transformación del glucógeno en glucosa. Y entonces les voy a poner el esquemita donde vamos a ver qué sucede, qué le va a suceder a este glucógeno. Aquí si ven mi cursor, aquí está el glucógeno, bueno, una abreviación, un esquema pequeño del glucógeno, y cómo este glucógeno va a sufrir diversas reacciones. Si ven así a nivel de estas flechitas verticales azules, lo vamos a ir viendo este esquemita. Y también, si siguen mi cursor, aquí ven un hexágono rojo. ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces va a ser transformado esta glucosa 1-fosfato que se genera y que vamos a ir viendo cómo se genera, cómo va a sufrir otras reacciones para llegar posteriormente a la sangre, ¿sí? Para ser liberada de la célula hacia la sangre. Entonces, primero vamos a ver
estas reacciones. Aquí les pongo mi cursor de las flechas verticales y después veremos estas de las horizontales. Entonces vamos a empezar con la parte de arriba de esta serie de reacciones y no, la siguiente. Entonces aquí está el glucógeno, tiene diversos colores, las glucosas que lo conforman, para que se entienda, espero que se entienda mejor cómo va ocurriendo esto. Entonces, tenemos nuestro glucógeno y la primera enzima que va a actuar sobre este glucógeno se llama glucógeno fosforilasa. Y esta enzima lo que va a hacer es catalizar la ruptura de este glucógeno mediante la adición del fosfato inorgánico para producir glucosa 1-fosfato. Entonces, si ven aquí mi cursor, la enzima va a actuar a este nivel, es del lado de los extremos no reductores del glucógeno. Entonces, va a romper aquí el enlace 1,4, alfa 1,4. A ver si ven mi cursor, va a causar la hidrólisis de este enlace adicionando fosfato inorgánico. Y entonces así va a ir separando las diversas glucosas que se ven aquí, mi cursor, en rojo. Entonces aquí causa esta ruptura, causa esta y así va cortando. Solamente hasta donde ven lo que está ejemplificado como glucosas en rojo. Entonces, todas estas glucosas que se van formando van a ser glucosas 1-fosfato. El fosfato, esta enzima lo va a poner en el carbono 1 de la glucosa. Entonces, genera glucosa 1-fosfato. Entonces, otra vez, causa la ruptura, rompe, adicionando un fosfato inorgánico a la glucosa en el carbono número 1 y entonces origina glucosa 1-fosfato. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, esta enzima otra vez actúa sobre los enlaces alfa 1,4. Los que permiten la unión de las diferentes glucosas a nivel lineal en el glucógeno. Y entonces, esta enzima va a parar de causar esta ruptura del glucógeno 4 glucosas antes del punto de ramificación. Entonces aquí vean, aquí está el punto de ramificación y entonces la enzima ya no va a causar la ruptura de esta glucosa azul ni de esta glucosa en amarillo. ¿Sí? Entonces, para antes de 4 glucosas antes del punto de ramificación. Y entonces, ¿qué sucede con las glucosas, con esas glucosas? Y entonces es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra.
Entonces, lo que va a suceder ahora va a actuar una enzima. Esta enzima es muy peculiar porque tiene dos actividades y se conoce como enzima desramificante. Entonces, esta presenta dos actividades enzimáticas, es decir, tiene dos sitios activos. Y la primera actividad enzimática es que va a ser una actividad de transferasa. Entonces, otra vez, si ven aquí el esquemita del lado derecho, ya vimos que la glucógeno fosforilasa actuó, liberó glucosas 1-fosfato, y entonces lo que va a hacer esta enzima desramificante con su actividad de transferasa es que va a mover estas glucosas que están en azulito, las va a mover a la cadena contigua que está en las glucosas de color amarillo. Entonces, esta enzima se conoce como alfa-1,4. Aquí se puso nada más transferasa, pero también se conoce como glucosil transferasa. ¿Sí se entendió? Entonces, esta enzima mueve esos residuos e induce el enlace con las siguientes glucosas. ¿Sí? Entonces, une a esos residuos, a esos 3 residuos de glucosa, los mueve y los une con las glucosas de la cadena contigua. Y entonces esta enzima desramificante después, con su actividad de glucosidasa, que es la alfa-1,6 glucosidasa, lo que va a hacer es, ahora, si ven, va a quedar entonces un solo residuo formando el enlace alfa-1,6. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es hidrolizar ese enlace alfa-1,6 y entonces va a generar una glucosa libre. Entonces, esta enzima otra vez tiene dos actividades enzimáticas. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Déjenme, no sé por qué se me pierde el cursor. Y entonces, si ven aquí, ya tenemos otra vez una cadena lineal. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Entonces, va a quedar esa cadena lineal para que la enzima glucógeno fosforilasa nuevamente reinicie su actividad, hidrolizando nuevamente a la glucosa en sus enlaces alfa-1,4. Es decir, va a causar la ruptura de estos enlaces, adicionando un grupo fosfato a la glucosa, y entonces nos va a generar glucosas 1-fosfato. Por eso es que estas glucosas que se generan, entonces las vamos a ver, van a irse hacia esta serie de reacciones que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esta reacción, es importante esta reacción de que la
glucógeno fosforilasa adicione ese fosfato cuando corta estos enlaces glicosídicos, cuando los excinde, se llama fosforólisis. Entonces, esta reacción de fosforólisis es que corte ese enlace, lo rompa, adicionando un grupo fosfato. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿qué le pasa a esas glucosas 1-fosfato? Entonces, estas glucosas 1-fosfato, para que sean metabolizadas por el organismo, tienen que ser transformadas a glucosas 6-fosfato. Y entonces, estas glucosas 1-fosfato van a ser transformadas a glucosa 6-fosfato por la acción de esta enzima que se llama fosfoglucomutasa. Y esa la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y posteriormente, esas glucosas 6-fosfato generadas por esta enzima van a actuar, o otra enzima va a actuar sobre ellas, que es la glucosa 6-fosfatasa. Es una fosfatasa, y entonces, ¿qué hacen las fosfatasas? ¿Qué hacen las fosfatasas? Eliminan el fosfato. Exactamente, eliminan los grupos fosfato de las moléculas. Entonces aquí la glucosa 6-fosfatasa le va a eliminar el grupo fosfato a las glucosas 6-fosfato, y esas glucosas después van a ser, aquí si ven el esquemita, van a ser liberadas por estos transportadores, van a ser transportadas después al torrente sanguíneo, ¿sí? Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, vamos a ver otra vez, ya vimos estas series de reacciones verticales, ahora vamos a ver qué le pasa a esta glucosa 1-fosfato generada a través de la hidrólisis de este glucógeno. Entonces, esta enzima, la fosfoglucomutasa, lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, esta enzima, ¿sí ven mi cursor? Esta enzima tiene en su sitio activo, la fosfoglucomutasa, tiene una serina que está fosforilada. Esta serina fosforilada está en su sitio activo. Y entonces, lo que va a hacer esta enzima es cederle, donarle este fosfato a la glucosa 1-fosfato generada anteriormente, en las reacciones anteriores, y entonces se lo va a donar, y se lo va a donar en el carbono 6, y entonces va a generar la glucosa 1,6-bisfosfato. Y entonces, cuando se genera esta molécula, pues después esta serina localizada en la fosfoglucomutasa va a aceptar el fosfato que tiene la glucosa 1,6-bifosfato del carbono 1.
Entonces la acepta y nuevamente va a restablecerse su estado inicial de esta enzima, es decir, va a seguir teniendo una serina en su, va a tener un fosfato en su serina y esta serina otra vez está en su sitio activo. ¿Y esto es por qué? Bueno, pues este es un ciclo para que vuelva a donar ese grupo fosfato a la siguiente glucosa. Entonces, esta enzima va a ceder, va a donar esos fosfatos y va a aceptar ese fosfato. Entonces, este es como un ciclo. Por eso está así. Cede otra vez ese grupo fosfato a la glucosa en el carbono 6, se forma esta glucosa 1,6-bifosfato y después va a aceptar el fosfato del carbono 1 para volver a su estado inicial. Y entonces así se va a generar esta glucosa 6-fosfato. ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí se entendió? Yo sí. ¿Tú eres Donovan? Sí. Muy bien. ¿Y los demás? Sí, también. Sí, maestra. Ok, entonces ya tenemos a la glucosa 6-fosfato. Y entonces las había mencionado que esta glucosa 6-fosfato va a ser el sustrato para la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y esto va a ocurrir, para que ocurra esa reacción, eso ya va a ocurrir en el retículo endoplasmático. Entonces la glucosa 6-fosfato va a ser transportada, esta glucosa 6-fosfato del citosol donde ocurrieron las reacciones, va a ser transportada al lumen del retículo endoplasmático por este transportador. Y entonces ya la enzima fosfatasa va a actuar sobre esta glucosa 6-fosfato y entonces va a originar glucosa y fosfato inorgánico. Y entonces esta glucosa y ese fosfato inorgánico después van a ser transportados fuera del retículo endoplasmático hacia el citosol, donde la glucosa va a ser después transportada fuera de la célula por este transportador GLUT2 hacia el torrente sanguíneo y va a ser llevada hacia a otras células, otros órganos donde puede ser utilizada. Esto generalmente, este tipo de células que hacen este tipo de reacciones, este es un ejemplo de células hepáticas. Ahorita vamos a ver más de esto. Sí quedó claro otra vez la serie de reacciones que sufre el glucógeno para originar glucosa y que esta glucosa sea formada, sea generada a partir de este polisacárido. Entonces, vamos a ver
que una de las enzimas, esta glucógeno fosforilasa, presenta cierta regulación para que actúe. Entonces, esta enzima, esta glucógeno fosforilasa, existe en dos formas. En una forma inactiva, que es la glucógeno fosforilasa B, y la forma activa es la glucógeno fosforilasa A. Y entonces, esta enzima generalmente se encuentra de forma dimérica, es decir, dos glucógeno fosforilasas se unen y por eso es que son dos cuadraditos unidos, y entonces esta es la forma inactiva. Y entonces para que se genere la forma activa, esta glucógeno fosforilasa debe de ser fosforilada por otra sinasa. Esta sinasa es la fosforilasa B. Para que fosforile a esta glucógeno fosforilasa usa ATP. Aquí vemos, usa 2 ATPs porque, bueno, está en una forma dimérica. Y entonces la va a fosforilar en sus serinas 14. Le va a adicionar grupos fosfato y entonces al fosforilarla la activa. Y entonces cuando está activa esta enzima va a ser capaz de hidrolizar al glucógeno para entonces dar como resultado la hidrólisis de esta molécula y originar glucosas. Esta activación de la enzima es estimulada en el hígado por esta hormona llamada glucagón y en el músculo es estimulada por esta hormona llamada epinefrina. La epinefrina también es conocida como adrenalina. Y también por concentraciones de calcio y de AMP. Posteriormente, esta enzima también puede ser desfosforilada por otra enzima, por esta fosforilasa fosfatasa, la PP1, se abrevia así. Le elimina esos grupos fosfato y entonces ya la pasa a su forma inactiva. ¿Vamos bien? Entonces, solo se puede activar mediante esas dos rutas, si no, no se lleva a cabo la del hígado y la de la adrenalina. Estas son hormonas que estimulan, ¿sí? Vamos a ver que generalmente los sitios de acumulación de glucógeno es el hígado y el músculo, pero hay otras células que pueden presentar glucógeno, pero principalmente, y vamos a ver ahorita, el músculo generalmente usa ese glucógeno para su propio uso. En cambio, el hígado es un órgano que además de utilizarlo, lo dona, bueno, lo libera para que sean utilizados por tejidos extrahepáticos, o sea, por otros diferentes tejidos u órganos, ¿sí? Y eso lo libera, como les mencioné, se va a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, esta es una regulación de la hormona, de esta enzima, para que pueda actuar. Hay otras regulaciones, como aquí les mencioné hormonales, y ahorita las vamos a ver. Otra cosa que no les había mencionado es que la glucógeno fosforilasa, bueno, se dice que actúa
a través de, bueno, para que funcione enzimáticamente requiere de un cofactor y ese cofactor es el piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal. Este cofactor ustedes ya lo vieron en algunas otras enzimas que lo utilizan. ¿Recuerdan cuáles? ¿No? El piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal, que es No me acuerdo yo. vitamina 6, ¿no? Era para el metabolismo de los glicidos, algo así. No, esta es utilizada, vieron reacciones de transaminación, ¿no? ¿No vieron reacciones de transaminación? Bueno, en esas reacciones de transaminación, las enzimas, las transaminasas o aminotransferasas, esas enzimas utilizan también como cofactor al fosfato de piridoxal. Algo que yo ya no les mencioné, pero esperaba que ustedes recordaran, yo nada más les puse a la glucosa como con esa forma geométrica que sería un pirano. Yo les dije hexágono, pero sería de pirano. Es la forma de, ustedes vieron que existían o los carbohidratos se representaban en formas lineales o formas cíclicas, ¿no? En el caso de las formas de proyección lineales son las formas de Fisher y en el caso de las formas cíclicas, ¿alguien recuerda cómo se llaman esas proyecciones cíclicas? No, pero era en forma de silla de montar, ¿no? Bueno, así nos decía el profesor. Bueno, hay formas de silla de montar, de bote, pero estas formas cíclicas que les puse, a ver, como se representan aquí, como se representan los carbohidratos, son de Haworth, son las formas cíclicas, ¿sí? Haworth es H-A-W-O-R-T-H, ¿sí? Entonces se representan así, lineales o bien cíclicas. En la naturaleza, los carbohidratos están en equilibrio entre lineales y cíclicos y generalmente en medios acuosos la forma en la que se encuentran es principalmente cíclica. Entonces, bueno, ahora bien, a nivel hormonal, aquí les pongo el músculo o el hepatocito. En el caso del músculo, las células musculares se llaman miocitos. Y estas formas de acción hormonal, ustedes ya habíamos visto en biología celular, que las células contienen receptores, ¿no? Y estos receptores van a unir ya sea hormonas, esas moléculas señal, para que se activen los receptores y van a activar a otras proteínas y se forma una vía de señalización. Y entonces, en este caso, cuando la epinefrina, esta hormona, se une a su receptor, lo que va a activar es un receptor. ¿Recuerdan a esos receptores de 7 segmentos transmembranales?
igual aquí el glucagón. Entonces, lo que van a activar finalmente es van a inducir la formación del AMP cíclico, y el AMP cíclico lo que activa es la PKA, esta proteína sinasa A, la cual lo que va a hacer es activar a la sinasa que va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Entonces, esta fosforilasa sinasa va a ser activada por la proteína sinasa A, ¿sí? Va a ser fosforilada. Y entonces, de esa forma, es como esta sinasa fosforila este glucógeno y la activa. Es a través de esta activación de estos receptores y su señalización, ¿no? Se activan, se une la hormona a su receptor e induce una vía de señalización que va a terminar en la activación de la glucógeno fosforilasa, la cual va a hidrolizar al glucógeno y va a formar glucosas 1-fosfato. En el caso del músculo, cuando ya se forma esa glucosa, finalmente esa glucosa 6-fosfato, ese músculo, esas células musculares van a utilizar a esa glucosa para glicólisis. Bueno, aquí se forma glucosa y entonces la van a utilizar para la glicólisis. Y esa glicólisis va a originar, como ustedes vieron, se forma en esa vía metabólica ATP. Y ese ATP va a ser utilizado para la contracción muscular de estas células musculares. En cambio, en el hepatocito lo que hace es generar esa glucosa del glucógeno, puede utilizarla, pero en general la vierte al torrente sanguíneo para que sea utilizada por otras células, por otros tejidos, por otros órganos. ¿Sí? ¿Queda claro? A ver, ¿qué fue lo que no se entendió? Sí se entendió. ¿Recuerdan que esas vías de señalización las habíamos visto anteriormente en biología celular? Y yo les dije que, bueno, poco a poco íbamos a ir utilizando más adelante ese conocimiento. Entonces, aquí es parte de ese conocimiento para que vean que no que no lo vimos porque sí, sino se utiliza más adelante, ¿sí? Entonces, vimos esa activación de esos receptores. Si no, repásenlo. No se los voy a preguntar, nada más es para que vean que ese conocimiento es utilizado ahora para ver estos temas. O sea que todo tiene conexión. Entonces, simplemente es esto. Es una forma en la cual cuando nosotros necesitamos, cuando nuestros niveles de glucosa son bajos, entonces una de las formas de que las células utilizan ese polisacárido de reserva es a través
de esta liberación de estas hormonas, se liberan estas hormonas que inducen, que estimulan a esta enzima para que cause la ruptura del glucógeno. Y entonces, de esta forma, este glucógeno nos va a proveer de glucosas para que nuestras células puedan funcionar. Ahora bien, en el caso del músculo, el músculo no va a tener la enzima, no presenta esta enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima se encuentra en los hepatocitos, es decir, en el hígado y en el riñón, pero no se presenta en el músculo. Esa es una diferencia muy importante porque el músculo tampoco puede ser un donador de esa glucosa, ¿sí? Además de utilizarla para sus mismas células. No la puede porque no puede liberar glucosas, ¿sí? Porque no tiene esta glucosa, esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. Otra cosa, esta glucosa 6-fosfato que se genera puede ser desfosforilada, puede ser, ¿dónde se utilizaría? Bueno, aquí les pongo que la glucosa se puede utilizar en glicólisis. ¿En dónde más se utilizaría la glucosa 6-fosfato si se requeriría por el organismo? En las vías metabólicas que vieron al final de Bioquímica 1, ¿dónde se usa glucosa 6-fosfato? En la glucólisis. Ajá, aquí se las pongo, pero ¿en dónde más? En la vía de la pentosa. Exactamente, en la vía de la pentosa. ¿Quién fue? Yo, Valeria. ¿Cómo? Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez. Exactamente, Valeria Rodríguez. En la vía de las pentosas. ¿Y por qué es importante esa vía de las pentosas? ¿Recuerdan? ¿Qué se produce en esa vía de las pentosas? Pues se generaba ribosa, ¿no? Ajá, se generan ese tipo de moléculas, pero ¿qué otra cosa? O sea, son moléculas de 5 carbonos, esas pentosas, también se pueden formar, si vieron, otros tipos de moléculas de 4 carbonos, de 3, de 7, de 6, pero ¿qué otra cosa se forma ahí? Los ácidos nucleicos los Mm, completan, ¿no? no. Ahí se forma un poder reductor. ¿En qué forma? El NAD, ¿Cuál? NAD más, no me acuerdo. No, no NAD. ¿Cuál otro? Este es NADPH. Exactamente, NADPH. Ese es el que se forma ahí. Esa molécula, le llamamos poder reductor, es agente reductor, y es el NADPH. Muy bien, ¿quién fue?
David Martínez. David Martínez. Entonces, a lo mejor Donovan no lo sabe, pero Donovan o, no sé, Mitzi si está, es que algunas de estas, así cuando les hago preguntas, se las pongo como participación. Y estas participaciones son importantes porque les ayudan para aumentar su calificación. ¿Sí? Entonces, si participan, tienen por ahí, les voy guardando ciertos puntitos para las calificaciones de las unidades. Entonces, bueno, espero que se haya comprendido esta parte. Y la tarea es esta. ¿Cuáles son las isoenzimas o isoformas que existen de la glucógeno fosforilasa? ¿Y en qué tejidos se expresan estas isoenzimas o isoformas? ¿Alguien recuerda qué es una isoenzima o isoforma? Pues ISO es igual, ¿no? Entonces, no sé. Sí, Se refiere creo, a que es la misma fórmula química, pero están organizadas de diferente forma, ¿no? Pues son enzimas que van a tener la misma actividad, pero que pueden diferir o que difieren en su secuencia de aminoácidos. Y por lo tanto, bueno, su carga va a ser diferente. Entonces, aquí todas estas isoenzimas van a tener la misma función, es decir, van a tener el mismo efecto que esta glucógeno fosforilasa, todas ellas van a degradar al glucógeno, pero su secuencia aminoacídica de aminoácidos, su secuencia primaria es diferente, ¿sí? Y por lo tanto presentan una carga que no es igual. ¿Sí quedó claro? Entonces, quiero que me digan de esta glucógeno fosforilasa cuáles isoenzimas existen y en qué tejidos se expresan. Nuevamente, la tarea la realizan, me la envían a mi correo y yo pues ya se las considero. Y recuerden que los exámenes van a tener preguntas no solo de lo que vemos en clase, sino también de las tareas. Y quizás el examen, quizás todavía no está, lo realicemos de manera escrita. Bueno, ustedes lo realicen de manera escrita. Si aprenden muy bien lo que vieron con el doctor Roberto, de si escanean el examen y me lo envían, a lo mejor podríamos tratar de hacer este primer examen de esa forma y ver cómo funciona. ¿Les parece? A mí se me hizo mejor como hicimos los exámenes la vez pasada, doctora. ¿Quién eres? Brandon. Brandon. ¿Cómo? ¿Orales? Sí, de que le echó grupos de 4 y nos hacía las preguntas orales. ¿Los demás qué piensan? A mí también me gustó que fuera de forma oral. Ok. yo no sé cómo está ese asunto porque no he tenido clases con usted de manera virtual.
Sí, pues sí, podríamos tratar nuevamente de forma oral y dependiendo de cómo lo veamos, pues ya decidimos un cambio o no. Bueno, pueden mandarme, cuando manden su tarea, para que no digan, me dicen, a mí me gustaría de forma oral o me gustaría de forma escrita. ¿Les parece? Y así tengo un consenso mayor de pues, ¿qué prefieren? Sí, doctor, está bien. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Sí vieron el correo de que cambiemos mejor a los equipos que sean de cuatro miembros? Algunos sí van a ser de 5, pero en general, como la mitad van a ser de 4. Ya tienen la enfermedad que van a presentar. Entonces, la próxima clase, este miércoles es festivo. Entonces, el viernes yo les daré la clase de la síntesis del glucógeno. El lunes, el lunes 30, los primeros 2 equipos van a presentar sus enfermedades y los 3 restantes serían el viernes. El viernes es el viernes 4. Para que el examen lo tengamos el lunes 7. Sí, ¿quedó claro? Sí, quedó claro. Sí. Bueno, entonces espero que haya quedado claro esto. De todos modos, el viernes les haré algunas preguntas para ver si quedó claro esta parte de la glucogenólisis. Y veremos entonces la síntesis del glucógeno. Y entonces, ¿alguna pregunta? Sí, temas del examen es la clase de hoy, la clase del viernes y tareas que vaya a dejar dentro de eso y también lo de las presentaciones. Exactamente. Lo que vamos a hacer con las presentaciones es, quiero que realicen una pregunta, cada quien de sus presentaciones, la mande la pregunta con la respuesta a todos sus compañeros en estos correos, en este correo en estos últimos que les envié, porque ahí están todos los estudiantes. ¿Están todos o faltó alguno? ¿Están todos? Hable quien no haya recibido el mensaje del enlace. Bueno, me imagino que lo recibió porque aquí está, pero que a lo mejor se enteró por alguno de sus compañeros. ¿No? Bueno, entonces a ese correo manden, van a mandar sus preguntas con sus respuestas hacia todos sus compañeros. Nada más una pregunta. Y así solamente esa pregunta es la que podría estar en el examen. Perdón, ¿es una por presentación o una por persona? No, una por presentación. Porque si no sería demasiadas preguntas. ¿Sí?
Entonces, es una por presentación, la pregunta con su respuesta. Ustedes pueden hacer la respuesta muy grande, muy pequeña, ustedes deciden, y eso es lo que yo espero que cuando yo les pregunte en el examen, que esa sea su contestación, ya sea pequeña o grande. Ustedes deciden la extensión de la respuesta. Bueno, ustedes hacen la pregunta. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Está claro. Sí, maestra. Bueno, pues entonces los equipos que serían, bueno, todos tienen que estudiar, nada más serían la pregunta, espero pudieran enviarla al menos un día antes de su presentación, el jueves, por ejemplo, para que sus compañeros tengan más tiempo de estudiar. ¿Sí? Sí, está bien, maestra. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Estudien esta parte, por favor. Se los dividí en dos porque sé que es mucha información. Bueno, vamos adicionando más información, entonces, por favor, traten de estudiar para que el viernes, cuando les pregunte, ya tengan ustedes respuestas a esas preguntas. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, pues cuídense, nos vemos el viernes. Si tienen alguna duda, menciónenlo en clase o si quieren que sea personal, pueden ponerlo en su correo. Y otra vez, mándenme su tarea. La quiero para el viernes. No, para el jueves. Entonces, esta tarea la quiero a más tardar. No, el jueves, no tienen el miércoles. No, a más tardar este miércoles. No es mucho. ¿Sí? Este miércoles, a más tardar hasta las 12 de la noche, recibo las tareas. Y ahora sí vamos a ponernos estrictos con las tareas, que nos lleguen a tiempo. Si aquellas tareas llegaron a tiempo, les voy a poner lo que corresponde. Aquellas tareas que sean a destiempo, se las voy a ir considerando como la mitad y después como una cuarta parte, dependiendo, ¿sí? Entonces ahorita, el miércoles hasta las 12, tareas que lleguen después de las 12 van a ser consideradas como la mitad del puntaje que yo les pongo. ¿Sí? Sí. Maestra, Dale, maestra. no recuerdo si la primera clase mencionó cuánto valía el examen y qué porcentaje tenían las tareas. Si no les he dicho todavía y lo estoy pensando, no sé si darles las tareas de extra y el examen que valga el 100%, o bien puede ser el examen un 90% y las tareas un 10%. A lo mejor puede ser eso, un 10% para que así todo mundo haga las tareas. Pues sí, puede ser el 90% el examen y 10% las tareas. ¿Qué les parece? Al menos en esta unidad. Sí, doctora, me parece bien. Bueno, recuerden, para que sea más sencillo, poner tarea 1, esta es la tarea 1 de la unidad 1. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Pues nos vemos
el viernes. Entonces, espero sus tareas el miércoles, a más tardar antes de las 12 de la noche. Bueno, cuando yo vea mi correo. Y recuerden, este miércoles es festivo. Bueno, pues cuídense. Nos vemos. Yo veo 24 estudiantes en clase. ¿Por qué son 24? ¿Alguien tiene 2 conexiones? ¿No? Yo me metí con mi teléfono, pero yo me salí. No sé si- A lo mejor. Bueno, pues no importa. Muy bien. Pues cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Nos vemos al viernes, maestra. Gracias. Adiós, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos, maestra. Gracias.